En este caso, nuestro proyecto será este mecanismo, el cual consiste de una chumacera, dos bielas y un pistón, el cual se mueve lateralmente. Básicamente, lo que queremos lograr con este proyecto, fue hacer un riel donde va a correr el pistón verticalmente, fue hacer una base donde queremos simular que esta base es fija, donde esta biela tiene un soporte fijo y acá es donde tenga el agarre con otra biela, que es a donde va haciendo el cambio de los ángulos. Este proyecto lo hicimos en MDF y pues básicamente queremos realizar el movimiento del pistón, el desplazamiento del pistón lateralmente. Cabe mencionar que este mecanismo se puede encontrar en el libro Hibbeler, pero en este caso nosotros tenemos otras variables, ya que el largo de los brazos son diferentes que el que se muestra en el problema y el desplazamiento del pistón, así como la velocidad angular, va a ser diferente. En este caso veremos cómo la velocidad angular se pasa a velocidad lineal al ser aplicada en el pistón. Veremos los brazos del pistón y queremos saber cuál es su distancia de centro a centro. En este caso, la biela A tiene una distancia de 21.5 centímetros y la biela B tiene una distancia de 27 centímetros. Observar que en este caso el ángulo que va a ir cambiando va a ser el ángulo que está entre la biela A y la biela B. En este caso, la velocidad angular va a estar en la biela ejercida. De manera que se va a desplazar el pistón. La velocidad angular que se aplicará será en el brazo A, de manera que al aplicar la fuerza aquí podrá cambiar el ángulo de esta manera y en el brazo B desplazará el pistón. Aquí se puede ver cómo sería el desplazamiento y cómo el ángulo va cambiando. Para realizar los cálculos utilizamos las fórmulas del movimiento relativo. Lo que nos pide el problema calcular es la velocidad con que se mueve nuestro mecanismo sobre la corrediza, es decir, la velocidad en C. Lo que nos da el problema es una velocidad angular del brazo AB, que es de 4 radianes sobre segundo, las distancias entre el punto A y el punto B y el punto C, y los ángulos que tienen nuestros brazos con los ejes cartesianos. Lo primero que necesitamos calcular es la velocidad en B, ya que la necesitamos para poder calcular la velocidad en C. Planteamos nuestra primera fórmula, que vendría siendo la velocidad en B es igual a la velocidad en A más la aportación de la velocidad angular del brazo AB, que es el producto cruz de la velocidad angular AB con el vector de posición de B con respecto a A. Cabe recalcar que el punto A es un punto fijo, es decir que no tiene movimiento, por ende su velocidad es cero. Planteamos nuestra fórmula tomando en cuenta que la velocidad en A sería 0, la velocidad angular al ser un sentido horario solo tiene componente en K y es negativa, y nuestro vector de posición tiene componente en I y J, que vendría siendo la descomposición de los 215 milímetros con el ángulo de 60 grados, dándolos en I una componente de 215 milímetros por el coseno de 60 grados, y en J 215 milímetros por el seno de 60 grados. Al resolver el determinante obtenemos que la velocidad en E vendría siendo igual a 0.215 metros por la velocidad angular AB por el seno de 60 grados en I, menos 0.215 metros por la velocidad angular AB por el coseno de 60 grados en J. Esto a la hora de hacer los cálculos y tomar en cuenta que nuestra velocidad angular AB es de 4 radianes sobre segundo, nos da un resultado de 0.744 I menos 0.43 J metros sobre segundo, que vendría siendo la forma vectorial de nuestra velocidad en B. La siguiente fórmula que vamos a ocupar es para calcular la velocidad en C, que vendría siendo la velocidad en C es igual a la velocidad en B más la aportación de la velocidad angular de nuestro brazo BC en este caso, que es el producto cruz de la velocidad angular BC con el vector de posición de C con respecto a B. Nosotros ya conocemos nuestra velocidad en B porque la calculamos antes. Sabemos que la velocidad angular provoca un giro antihorario, por ende tiene una componente positiva en K, pero no sabemos cuál es su magnitud.
Y a la hora de descomponer nosotros el brazo en los ejes cartesianos, obtenemos que para I es punto en B porque la calculamos antes. Sabemos que la velocidad angular provoca un giro antihorario, por ende tiene una componente positiva en K, pero no sabemos cuál es su magnitud. Y a la hora de descomponer nosotros el brazo en los ejes cartesianos, obtenemos que para I es 0.27 metros por menos seno de 30 grados y para J 0.27 metros coseno de 30 grados. A la hora de resolver el determinante, obtenemos que es la velocidad en B más menos 0.27 metros por la velocidad angular BC coseno de 30 grados en I y menos 0.27 metros la velocidad angular BC seno de 30 grados en J. Relacionamos las componentes en I con las componentes en I entre los dos lados de la igualdad. Cabe recalcar que debido a las restricciones de nuestro mecanismo, nuestra velocidad en C solo se va a mover con respecto al eje X y no tiene movimiento con respecto al eje Y. Y debido a que la velocidad angular del brazo AB es en sentido horario, nuestra velocidad en C va a ser sobre el eje positivo, es decir, una componente en I positiva. Así que obtendríamos que la velocidad en C tiene componente en I y vendría siendo igual a 0.744 I menos 0.27 metros la velocidad angular por el coseno de 30 grados en I. En J nuestra velocidad en C, como ya habíamos mencionado, no tiene magnitud, por ende vendría siendo 0. Pero del otro lado de la igualdad sí tenemos términos que tienen J, que vendría siendo el menos 0.43 menos 0.27 metros la velocidad angular de BC por el seno de 30 grados. De aquí nosotros podemos despejar la velocidad angular BC, que nos quedaría que es igual a 0.43 entre menos 0.27 seno de 30 grados, dándonos un resultado de menos 3.18 radianes sobre segundo. Obteniendo esta velocidad angular, ahora sí podemos calcular la velocidad en C. Volvemos a la fórmula anterior, que el componente de la velocidad C en X es igual a 0.744 menos 0.27 por la velocidad angular BC, que es menos 3.18 por el coseno de 30 grados. Esto nos da un resultado de 1.48 metros sobre segundo sobre I. Para calcular la velocidad total en C, aplicamos la norma y al ser que solo tiene un componente dentro de los ejes, vendría siendo el mismo valor del componente. Por ende, la velocidad en C sería igual a 1.48 metros y el problema quedaría resuelto. No.